Cómo un gángster gay derrotó a Pablo Escobar, lo que Netflix no te cuenta. Algunos gángsteres quieren ser estrellas de rock, visten ropa llamativa, conducen autos lujosos y se comportan de todas las formas imaginables para llamar la atención. Pero otros gángsteres simplemente hacen negocios, los peores negocios posibles. Elmer Pacho Herrera nunca apareció en entrevistas. De hecho, aparte su ahora famosa foto policial, no hay fotos de Pacho, pero sus acciones bajo el Cártel de Cali hablan por sí solas. Creó una red sin precedentes para la venta de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y le llevó años y años a la DEA atraparlo. Mientras tanto, sus métodos se volvieron cada vez más despiadados, ya que estuvo mucho tiempo en guerra con Pablo Escobar e increíblemente ganó. Elmer Herrera nació el 24 de agosto de 1951 en la ciudad colombiana de Palmira. Estudió mantenimiento técnico en la escuela secundaria y en ese momento tenía el sueño de llegar a Estados Unidos. Pero los colombianos en la década de 1960 veían a Estados Unidos como el lugar donde se estaba haciendo todo el dinero y donde todos los jóvenes con grandes aspiraciones deberían estar. Así que cuando tenía 22 años, Elmer empacó sus maletas y voló a Estados Unidos, donde consiguió un trabajo como mecánico con el título que había obtenido en la escuela secundaria. Pronto también se convirtió en joyero y corredor de metales preciosos. Luego comenzó a hacer negocios. Pero eso no fue suficiente. Buscando oportunidades y formas de ganar dinero rápidamente, se encontró con un comercio ilegal de sustancias. La cocaína colombiana fue un gran éxito en la década de 1970 en Estados Unidos y Pacho aprovechó la situación. En la década de 1970, la DEA decidió destinar sus recursos para detener la venta de sustancias más destructivas como el opio y la heroína, pero eso solo fue la razón oficial. La razón no oficial era que esas sustancias se producían en países comunistas asiáticos como China, Myanmar y Vietnam. Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam y el comunismo en ese momento, por lo que fue una decisión más política. Sin embargo, esto no funcionó a favor de los traficantes, entre ellos Pacho. En 1975 fue arrestado por primera vez en la ciudad de Nueva York. Había vendido una pequeña cantidad de cocaína colombiana y 4 años después volvió a suceder lo mismo, pero lo liberaron nuevamente. La policía podría lamentar su decisión de liberar a Herrera. En 1979, en poco tiempo se convirtió en uno de los más capaces de la historia y su cártel poseía el 80% de este comercio ilegal en todo el mundo. En 1983, Pacho decidió regresar a su país de origen. Después de todo, era la coca colombiana la que se vendía rápidamente en Estados Unidos. Pacho sabía que si quería triunfar, tendría que ascender a lo más alto de la mafia, tendría que subir un escalón, pero había un problema. Era gay y bueno, el mundo de los matones y gángsters de los años 80 podía ser bastante homofóbico, pero a Pacho no le importaba. Quería ascender a las filas de la mafia colombiana y a cualquier costo. Vale la pena destacar que, a diferencia de su traición en la serie de Narcos, Pacho Herrera no era necesariamente abiertamente gay. De hecho, era bastante reservado en cuanto a sus asuntos personales a lo largo de su vida. Fue en un libro llamado El Santo Patrono de Pablo Escobar, escrito por el periodista colombiano José Guarnizo, donde se describió a Pacho como uno de los pocos homosexuales que logró escalar en la pirámide de la mafia y ganarse el respeto y el apoyo de 2 hermanos notorios, Miguel y Gilberto Orejuela Rodríguez. Pronto este grupo se hizo conocido como el Cártel de Cali. El Cártel de Cali operaba desde la ciudad de Cali, Colombia, y distribuía en Nueva York, pero Pacho quería apuntar aún más alto. Así que construyó una enorme red en Estados Unidos. El Cártel de Cali vendía en Vancouver, Los Ángeles, Houston, Quebec y Atlanta, solo por mencionar algunas ciudades. Esta red no solo era grande y sin precedentes, sino que también se construyó de manera ingeniosa, pasando desapercibida para la DEA durante años. Pacho estableció su sede en la ciudad de Nueva York. Después de todo, vivió allí durante mucho tiempo y conocía a la mafia mejor que nadie. Así que procedió a crear cadenas de suministro independientes a través de un gerente de suministros llamado Jorge Alberto Rodríguez. Esto se hizo de manera para que pareciera completamente desconectado. Si la policía arrestaba a uno de ellos, no podría relacionarlo con los otros grupos independientes, y esto funcionó para toda la red. Así, el Cártel de Cali se convirtió en el Cártel de los 400, una estructura mucho más grande que controlaba casi toda la distribución de sustancias ilegales en Estados Unidos. Para entonces, Pacho ya había establecido sitios de procesamiento en las selvas remotas de Perú y Bolivia. Luego vino el lavado de dinero. De hecho, Pacho Herrera era bueno en matemáticas y negocios y siempre quería expandirse.
A finales de los años 80 había establecido numerosas compañías ficticias y con la ayuda de Gilberto tenía infiltrados en el corrupto Banco Nacional. Pacho podía blanquear todo el dinero que quisiera. Ahora, el cártel de Cali era dueño de bancos, hoteles e incluso clubes de fútbol. Ganaban 8.000 millones de dólares al año y Pacho era dueño de un complejo de 14 pisos, nada modesto. Parecía que Pacho Herrera, el capo del cártel de Cali, ya era invencible a fines de los 80. En la ciudad de Nueva York, dos pequeños traficantes de drogas peleaban por una mujer de la que ambos estaban enamorados. No hace falta decir que llevaban armas, así que cuando empezaron a luchar, varias personas perdieron la vida en cuanto se dieron cuenta de lo que el tirador había hecho. Corrió hacia Pacho Herrera, ya que desesperadamente buscaba protección. Acababa de matar a hombres de Pablo Escobar y cuando Pablo Escobar se enteró de este incidente, declaró que quería a los tiradores muertos, como solía hacer en este tipo de casos. En 1990, el cártel de Cali y el cártel de Medellín estaban en una guerra despiadada que fue muy sangrienta. En 1988, una explosión destruyó un edificio de apartamentos donde la familia Escobar se estaba escondiendo. El 25 de septiembre de 1990, Pacho Herrera estaba disfrutando de un partido de fútbol cuando Escobar envió a un grupo de 20 asesinos vestidos como policía para disparar contra la multitud donde se encontraba Pacho. Murieron 18 personas, pero curiosamente Pacho no estaba entre las víctimas. Fue entonces cuando Pacho Herrera finalmente se hizo un nombre público de repente. La gente en toda Colombia hablaba de él. ¿Quién era este hombre que Escobar quería muerto? Pacho era una persona privada y lo había dejado muy en claro en los últimos años, así que cuando comenzó a tener cierta prominencia, se retiró de nuevo al vientre del negocio de las matemáticas, la estrategia y el lavado de dinero. Dejó que los hermanos Rodríguez se hicieran cargo de la lucha. Solo un año después, un gran grupo de hombres armados con capuchas y brazaletes rosados atacaron a Pacho en un balneario, dejando a muchas otras personas inocentes muertas. 17 personas perdieron la vida y 13 terminaron en el hospital con heridas de bala de diversa gravedad. 2 veces seguidas, Pacho Herrera salió ileso de los conflictos, pero no iba a permitir que Escobar ganara esta guerra. Aunque no está confirmado oficialmente, la mayoría de las fuentes creen que Pacho Herrera se convirtió en el principal patrocinador de los Pepes y un enorme y violento grupo de autodefensa formado por hombres heridos por Pablo Escobar, que habían matado a cientos o incluso miles de personas, familias o antiguos soldados torturados por Escobar o sus hombres que buscaban venganza. Ahora el gobierno colombiano estaba desesperado por ayuda para poner fin al reinado de terror de Escobar. En 1993, los Pepes, el gobierno colombiano y la DEA se unieron para acabar con Escobar, quien había estado huyendo durante años, pero con su ejército reducido a cenizas no tenía dónde huir ni esconderse. Así que el 2 de diciembre, Escobar fue disparado desde un tejado en Colombia, cayó al suelo y la gente estaba feliz. Incluso lo gritaron por la radio para que el pueblo colombiano pudiera celebrarlo. Esto no significaba que la mafia de la cocaína fuera más débil. Se corta la cabeza a una serpiente y aparecen 3 más. En este caso nacieron 4 y los dientes eran más afilados. De hecho, cuando Escobar desapareció del horizonte, Pacho Herrera aprovechó para ocupar el vacío. En 1994, el cártel de Cali controlaba el 80% de la distribución de la cocaína en todo el mundo. Pacho mismo se había entregado a las tentaciones, lo cual significa un estilo de vida muy lujoso. Vivía en el ático de un edificio de 14 pisos que vigilaba el movimiento a su alrededor. Tenía múltiples jacuzzis y 70 coches, incluido un Mazda blindado. Todos sus suelos eran de mármol blanco y sus muebles eran de cuero blanco. En este punto, no era solo el criminal frío y calculador que se había elevado en las filas de la mafia estadounidense, también era una estrella de rock. Pacho no era un buen hombre. Una vez hizo que uno de los hombres de Escobar fuera despedazado por motociclistas. Seguía siendo un hombre imprudente, obsesionado con el dinero y el poder, dispuesto a ir a cualquier parte para preservar su estatus. Sin embargo, esto no duraría mucho tiempo. A mediados de la década de 1990, la DEA declaró la guerra al cártel de Cali. Sus personas fueron arrestadas una por una y Pacho fue el último en caer. El 1 de septiembre de 1995 se entregó a la DEA sabiendo que ya no tenía a dónde huir. Era más astuto y había sobrevivido a Escobar, pero había llegado a una situación demasiado similar. Fue condenado a 14 años de prisión, pero no viviría el tiempo suficiente para ser liberado. Una vez en la prisión,
Pacho Herrera cambió su estilo de vida, ya que no podía seguir siendo un gángster lujoso y se dedicó a su pasión de toda la vida, el fútbol. Se convirtió en el organizador de eventos deportivos de la prisión y patrocinó sus propios torneos de fútbol. También comenzó a estudiar para obtener un título en administración de empresas. Parecía que Pacho estaba dando un giro a su vida en ese momento y solo tenía 47 años, pero hubo un problema. Aunque se suponía que estaba en el ala de máxima seguridad de la prisión, a Pacho se le permitía visitar otras salas donde conocía a otros prisioneros. El 5 de noviembre de 1998, durante un partido de fútbol en la cárcel de Palmira, un hombre disfrazado de abogado asesinó a Elmer Herrera. El asesino fue identificado como Rafael Ángel Uribe Serna, tío de los líderes de los Comba, más integrantes de los Rastrojos. Uribe Serna fue asesinado en 2009. Herrera conocía al asesino, ya que lo saludó antes del crimen. Se descubrió que Uribe Serna había tenido conversaciones previas con Herrera. Durante el partido, el sicario tomó a Herrera por el cuello y le disparó 7 veces en la cabeza. Otros reclusos lograron desarmarlo y golpearlo, pero los guardias intervinieron para salvarle la vida. Según el asesino, mató a Herrera porque éste lo había amenazado a él y a su familia de muerte si no asesinaba al esmeraldero Víctor Carranza. Sin embargo, esta versión no fue creíble para la fiscalía. Después de una exhaustiva investigación, se descubrió que el asesinato fue ordenado por los líderes del cártel del Norte del Valle como represalia por un atentado contra Wilber Varela en 1997, después de la posible colaboración de Herrera con las autoridades para delatar a Henao. El asesinato de Elmer Herrera desató una guerra entre el cártel del Norte del Valle y el clan Herrera, resultando en la muerte de José Orlando Henao Montoya a manos de José Manuel Herrera, hermano de Elmer, y posteriormente en la venganza de la muerte de Elmer a manos de miembros del cártel del Norte del Valle. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.